Bien, y como prometimos al principio de nuestro espacio, esta semana tenemos un invitado muy, pero muy especial. Decidí invitarlo a raíz de la gran ola de violencia que estamos viviendo ahora mismo a nivel intrafamiliar, a nivel social, en todos los ámbitos. Estamos viviendo una gran ola de violencia. Por eso hoy nos acompaña un experto, él es Omar Nadín Castillo, psicólogo, terapeuta familiar y de pareja, experto en violencia de género e intrafamiliar. Doctor, sea usted bienvenido a nuestro set de entrevista. Para nosotros es importante, muy pero muy importante, tener hoy sus conocimientos, que nos oriente a raíz de tanta violencia que estamos enfrentando ahora mismo en nuestro país. Muchas gracias por la invitación, Hilda. Bien, de inmediato, pues mi primer pregunta es, ¿a qué se atribuye, doctor, tantas violencias ahora mismo entre la ciudadanía? Mira, dependiendo del autor o de los autores que aborden el tema de la violencia, tú vas a tener múltiples causales por el cual existe el tema de la violencia. Lo primero es que hay que saber que la violencia es una conducta aprendida. Nadie nace siendo violento. Nosotros sí somos agresivos por naturaleza, pero cuando hablamos de agresividad, la agresividad es algo positivo. Por ejemplo, si un niño corre peligro cruzando la calle o se va a caer de una escalera, tú vas a ser agresiva. En el mismo deporte, tú eres agresiva porque quieres llegar a la meta. Eso es natural de nosotros. Ahora, cuando hablamos de violencia, es el abuso del poder para someter a otra persona. Por eso es que la violencia es aprendida, porque normalmente la aprendemos a través de la socialización. Puede ser que yo haya recibido violencia y haya aprendido a ser violento, o puede ser que yo quiera eso que tú tienes en la mano y tú no me lo quieras dar y yo utilice la violencia o algún tipo de violencia para obtenerlo. Entonces ya yo aprendí y socializo que a través de la violencia yo voy a lograr lo que yo quiero. Si nosotros nos damos cuenta, estamos en una sociedad que no es solamente a nivel de la República Dominicana, es a nivel del mundo, en el cual hay mucha violencia. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, y si nos damos cuenta, también estamos en una sociedad que va como en un incremento de una descomposición como moral, de valores. Sí. Hoy en día no son los mismos valores que habían antes. Por ejemplo, antes cualquier cosa era, las personas se asombraban o se aterraban tan solo de imaginárselo. Hoy en día eso es normal. Hoy en día, se ha normalizado una serie de conductas que antes se consideraban propicias de lo que son los antivalores. Entonces, si estamos en una sociedad donde hay mucha descomposición en diferentes esferas o estratos de la misma sociedad, nosotros vamos a encontrar que van a haber muchas personas violentas. ¿Por qué la mayoría de los casos de violencia, doctor, ocurren en clase baja? Hilda, déjame decirte que he escuchado esa pregunta muchas veces y te puedo decir que es un mito. El hecho de que en clase alta o clase media alta o clase media no se reporten tanto, no significa que no ocurra. Que no ocurra. Es probable que esos de clase... Es que tienen otro manejo. A veces sí, a veces simplemente no lo reportan, pero eso es un mito. Porque recuérdate, como te decía anteriormente, la violencia es una conducta aprendida y eso no tiene que ver con que tú seas de clase social baja o de clase social alta. Tiene que ver con la poca tolerancia a la frustración y cuando tú quieres lograr un objetivo, entonces tú vas a utilizar la violencia para lograr ese objetivo. ¿Cómo captamos un potencial victimario? ¿Cómo captamos un agresor? Normalmente los agresores son personas que tienden a aislar a la víctima de toda red social o de toda red de apoyo. Normalmente tienen como un sentido de pertenencia muy marcado con relación en el caso de la violencia de género, violencia intrafamiliar, tienden a aislar a la pareja, tienden a
a minimizarla, a subestimarla, empiezan muchas veces con relajo, como tanteando, como un pulso, como déjame ver hasta dónde tú llegas, hasta dónde tú permites. Normalmente son personas que no tienen límites, se ofenden de nada. Es probable que yo te ofenda, por ejemplo, imagínate que yo sea el agresor, yo te ofenda y tú te sientas indignada, entonces yo me indigno más porque tú te indignaste. Entonces tú cedes y al final yo salgo ganando y sigo cometiendo el mismo patrón de conducta. Entonces existe la posibilidad, doctor, de que, por ejemplo, antes de una agresión física, siempre hay una agresión verbal, pero se puede dar la posibilidad que ocurra la agresión física sin primero hacerlo verbal, que de repente digan, pero ese hombre no hablaba o esa mujer no hablaba, ¿y qué pasó? Puede ser que sí, que exista porque hay diferentes tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, emocional, la violencia económica. Económica, doctor. Claro. ¿Cuál sería esa? Bueno, yo no quiero que tú trabajes porque yo te suplo todo y tú tienes que depender 100% de mí. Eso es ya machismo, doctor, egoísmo, me imagino. Se le llama violencia económica. Okay. Entonces yo te limito en el recurso de la economía que entra a la casa, yo te limito de manera significativa o te suplo de manera gradual para que tú tengas que depender plenamente de mí. Entonces a veces el mismo patrimonio, sabes que el patrimonio son los bienes en común. Sí. A veces uno de los dos hace uso de este patrimonio sin consultarlo con el otro. Eso es violencia económica. Ok, entonces sígame definiendo, que lo interrumpí, y como usted mismo dijo también, la violencia emocional, que engloba todos los otros tipos de violencia, porque cuando hay violencia verbal hay violencia emocional, cuando hay violencia física hay violencia emocional, cuando hay violencia psicológica hay violencia emocional. Ocurren violencia verbal que marcan mucho, claro que sí. Más que la física. Claro que sí. Porque la violencia verbal muchas veces, por no decir siempre, va vinculado a lo que es la parte psicológica y normalmente va lacerando la autoestima de la persona, su dignidad, la va denigrando a un punto tal que va haciendo invisible a la pareja. Entonces, como dice un refrán, a veces hay palabras que hieren más que los golpes. Sí, correcto. Doctor, mi próxima pregunta es, ¿por qué siempre los que agreden físicamente o los que cometen un acto de dañar a su pareja terminan suicidándose? No siempre pasa, pero en una investigación que hicimos en el Centro de Intervención Conductual para Hombres, creo que en el año 2010 o 2011, cuando yo laboraba en este centro, con los feminicidas, nosotros pudimos identificar que muchos de ellos terminan suicidándose por la presión social. Lo que pasa es, existe algo en violencia que se llama doble fachada. O sea, delante de la sociedad yo tengo una imagen de que soy una persona socialmente aceptada, que cumplo con el estereotipo o los patrones sociales establecidos. Entonces, cuando se descubre de que yo soy un agresor o de que yo soy un feminicida, ya yo he sido evidenciado y muchos de ellos no soportan esa presión, entonces terminan suicidándose para no enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Wow, y cómo, o sea, es increíble. Y dígame algo, doctor, ¿cómo podemos captar en nuestra sociedad un posible agresor físico? Por ejemplo, yo, que tenga un vecino o mi pareja, que aquí se ve mucho que uno se separa y uno pues tiene una nueva pareja y convive con los hijos que no son hijos mutuos. A veces hay cosas que uno puede captar y no lo hace. ¿Cómo uno puede darse cuenta de este cuadro que se puede aproximar? Mira, la violencia se puede identificar desde la infancia. Te voy a poner un ejemplo para que me puedas entender. Por ejemplo, imagínate que recuérdate que te dije que es una conducta aprendida. Imagina que tú tienes 2 niños. La violencia tiene que ver mucho con la poca tolerancia a la frustración.
Vamos a decir, imagínate que ahora mismo se vaya la energía eléctrica. Tú no estás preparada para eso, porque tú asumes que debe haber energía eléctrica para que el programa pueda funcionar. Una persona normal puede decir, bueno, no depende de mí que no haya energía eléctrica, de mí depende yo hacer el programa y estoy aquí. Una persona con poca tolerancia a la frustración no toleraría eso. Entonces, los niños, ¿qué pasa con los niños? Los niños aprenden desde pequeños, cuando juegan, cuando socializan, que las cosas no salen como ellos quieren, ¿qué hacen? Hacen rabietas, lloran, y normalmente los padres muchas veces ceden. A veces tú tienes dos niños, como te empecé diciendo, y uno empieza a llorar porque quiere lo del otro, y tú, para que ese se calle, tú le dices, dale el juguete, o tú cedes porque te molesta el llanto del niño. Ahí el niño socializa que con el llanto te puede manipular. Ahí viene el tema de la manipulación. Entonces, cada vez que él quiera algo, él va a venir y va a empezar a llorar, va a hacer una rabieta, o si no, las cosas no salen como él quiere, viene el tema de la poca tolerancia a la frustración, y entonces él va a hacer una rabieta porque él quiere lograr obtener algo. En su mayoría son así, doctor, los niños son así. ¿Qué pasa con algunos niños? Como ellos no aprenden, que no siempre se gana, y no siempre las cosas tienen que ser como yo quiero, o no siempre yo debo tener un premio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos crecen y ya no utilizan, por ejemplo, ya no van a utilizar el llanto para lograr lo que quieran, que muchos lo hacen, muchos hombres, sino que lo que hacen es que sustituyen esto de llorar, lo sustituyen por la violencia. Por ejemplo, yo quiero esto que tú tienes en la mano, tú no me lo quieres dar, entonces ya yo no voy a empezar a llorar para que tú me lo des, porque yo soy un adulto. ¿Qué yo hago? Te intimido, puede ser hablándote duro, puede ser, si ya hablarte duro no me funciona, entonces yo voy a ir en escala, aumentando la intensidad hasta un punto de que llegue a darte un golpe para que tú cedas y me des lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es la forma correcta? ¿Qué es lo correcto hacer? Bueno, en la Fiscalía, como te decía, se creó el Centro de Intervención Conductual para Hombres para tratar a los hombres agresores. Normalmente, cuando las mujeres denuncian, ya en términos de violencia de género, violencia intrafamiliar, sistemáticamente, ¿qué hacen las fiscales? Envían a las sobrevivientes, porque ya no se les llama víctimas, son sobrevivientes de violencia. Sobrevivientes de violencia. Le envían violencia. a otro centro donde unas terapeutas también muy bien capacitadas, que ellas entonces la dotan de herramientas y se van trabajando sistemáticamente y se van dotando de herramientas a uno y a otro para que aprendan a manejar la poca tolerancia a la frustración, para que aprendan a manejar los conflictos y para que aprendan porque todo el mundo tiene conflictos, y el tema está cuando tú no tienes la capacidad de manejar esos conflictos de una manera adecuada, de regular tus emociones. Sí, doctor. Últimamente se están viendo casos. Hace pocos días vimos una hija que asesinó a su madre. Hay varios casos en carpeta de padres violando sus hijas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se atribuye todo esto? Mira, como te decía, hay mucha descomposición de valores, mucha descomposición social. Pero a ese punto, doctor. Lo que pasa, eso no significa que antes no sucediera. Lo que pasa es que ahora, como hay más medios de comunicación, la persona tiene más acceso a los medios de comunicación. Ahora cualquier persona que no haya estudiado comunicación, es probable que sea más famoso que nosotros. Pero por Dios, ¿verdad claro que sí? Claro. Entonces, como sí. ahora las personas tienen más acceso a los medios de comunicación, este tipo de información se difunde más. Pero eso no significa que antes no haya existido. Una niña, por ejemplo, esa niña, ¿cuál es su perfil? ¿Qué usted perfila en ella de ahora en adelante que asesinó a su madre? ¿Qué pasa con esa niña? Bueno, yo no la conozco, no he escuchado del caso, pero cuando ya tú me hablas de que un niño o un adulto 13 años. asesina Una niña de 13 años. a otra persona, tú me estás hablando de que una persona que mínimo debe tener rasgos antisociales, por no decirte que va a tener una conducta o un trastorno per se. Normalmente, si es menor de edad, puede ser que no se puede diagnosticar a los niños con trastornos de personalidad.
para poder diagnosticar a una persona con trastorno de personalidad tiene que ser mayor de edad, pero solamente un antisocial es capaz de quitarle la vida a otro sin remordimiento, porque también hay casos aislados donde tú me dices, bueno, le quitó la vida y fue en defensa propia, era mi vida o la de esa persona, pero ya eso no me toca a mí porque yo no soy abogado ni soy juez, eso lo determinará un juez, pero hay una serie de conductas, de síntomas, sería la palabra, que van formando como lo que es la estructura de la personalidad de los individuos. Y que yo recomendaría, por ejemplo, a esta niña poder hacer una evaluación profunda para ver qué fue lo que la motivó a ella en particular a hacer esto. Porque recuérdate que cada caso es aislado en sí, no es que todos son por una misma causal. Sí, doctor, ya para finalizar, tenemos muchos temas, pero vamos a comprometerlo públicamente con nuestros televidentes a que usted todas las semanas nos oriente y nos nutra de un poco de sus conocimientos, que mucha falta nos hace. Para la semana próxima vamos a hablar de la salud mental. ¿Se compromete usted? Levante su mano. Claro que sí, yo sé que el doctor va a ceder y va a aceptar una segunda invitación. Pero antes de antes de despedirlo, yo le quiero preguntar, yo tengo una preocupación. Yo tengo 3 hijas, pero de esas 3 hay una que convive conmigo y se va a trabajar, tiene 18 años. Y todos los días le digo, mi amor, no discuta con nadie, no le lleve la contraria, porque la gente está que de nada pues te agrede, y no solamente te agrede verbalmente, físicamente. La sociedad cada día está más violenta. Entonces, ¿cuál es su consejo? ¿Cómo debemos comportarnos ante una persona que en las calles nos agrede verbalmente y que puede tener otro tipo de desenlace? Mira, hay un principio, se llama el principio 90-10, que es muy bueno. El principio 90-10 consiste en que tú no puedes controlar el 10% de las circunstancias externas, pero sí controlas el 90%. El 90% tiene que ver con tu conducta. Que yo les recomiendo a las personas normalmente que aprendan a autorregular sus emociones, como a controlarse. A veces me pasa como docente universitario, a veces me pasa que hay estudiantes que están frustrados porque no se sintieron conformes tal vez con los resultados de todo su proceso en el cuatrimestre. Esa frustración no tiene que ver conmigo, eso no es algo personal, eso es algo que tiene que ver con ellos. Pero hay que aprender Se aprende. Si yo lo aprendí, tú lo puedes aprender, ellos lo pueden aprender. Entonces, uno tiene que aprender a regular sus emociones. Cuando digo uno, me responsabilizo, yo tengo que aprender a regular mis emociones. Y saber de que, por ejemplo, tu conducta, eso depende de ti, no depende de mí. Ahora, si tú me vas a agredir físicamente, yo tengo que protegerme, que cuidarme. Pero, inclusive muchas veces hay personas que me ha pasado, que están muy alterados, y yo espero que termine de hablar, y yo sé, y digo dentro de mí, este problema no es conmigo, su alteración no tiene que ver conmigo, yo no he hecho nada, o sea, no tiene por qué afectarme. Y luego que termino le pregunto, antes de llegar aquí, ¿te pasó algo? Y me dice, sí, me pasó algo. Entonces empieza a hablarme de lo que le pasó. Entonces, a la gente le gusta que lo escuchen. Exacto. A las personas les gusta ser escuchadas. A nosotros como dominicanos, como latinos, nos gusta. Tú no ves que uno se monta en una voladora, en el metro. No, eso es algo que nos identifica a nosotros internacionalmente. Ese es dominicano. Ese es dominicano. A nosotros nos gusta hablar mucho, nos gusta, nosotros somos sociables por naturaleza, y eso es bueno. Eso es un atributo que nosotros tenemos bueno. Y sí es verdad que hay mucha violencia, pero también hay muchas personas buenas, hay muchas personas que no son violentas. Sí. Yo lo que entiendo que nosotros como cultura lo que debemos es reeducarnos,
más programas psicoeducativos, más programas que lo existen, es que ignoramos dónde encontrarlo. Dónde encontrarlo. Yo entiendo como que deberían de darle más promoción, más campaña, porque aquí en nuestro país existen muchas cosas que yo me quedo sorprendida y digo, wow, pero mira, no y la sabía. gente no sabe, sí. Exacto. Bueno, doctor, muy agradecida Gracias por la de invitación. que haya aceptado nuestra invitación. Quiero pues que usted le diga a los televidentes cómo localizarlo. Sé que usted está en el Gautier, también es docente de una prestigiosa universidad de nuestro país. Por favor, los contactos, sus números, sus redes sociales. Bueno, en las redes sociales estoy como Omar Nadín, ese es mi nombre, slash, o sea, rayita abajo. Ajá. Ahí me encuentran. Normalmente yo subo muchas frases motivacionales y eso en Instagram, claro que sí. Y por ahí mismo, por Instagram. En el Gautier, quiero agradecer a la administración del Gautier sí. por cederme una entrevista con usted, su contacto, muy agradecida. ¿Y en qué horario está usted en el Gautier? Normalmente yo estoy de 8 a 12 del mediodía. Hablando del Gautier, yo fui al Gautier la semana pasada y yo me quedé sorprendida. ¿Verdad que yo sí? no sabía que ese hospital completo era un hospital tan completo, sí. Una higiene, un personal activo, muy atento, un servicio excelente. Yo me quedé sorprendida. Muchas veces, es como le decía anteriormente, estamos equivocados con muchas cosas públicas que contamos en nuestro país y que a veces no la valoramos por ser pública. No, tenemos que hacer uso de las inversiones de nuestras... De los recursos. Sí, de los recursos. Exacto. Y me sentí muy, pero muy contenta. Satisfecha. Muy satisfecha y dije que voy para allá, doctor. Qué bueno, qué bueno. Sabes que tiene las puertas abiertas y de verdad que a mí me gusta mucho mi trabajo en el hospital. Yo allá estoy asignado, habemos muchos psicólogos muy bien capacitados. Yo necesito un psicólogo. Yo siempre le he dicho a la encargada del departamento de psicología, Isidra Gómez, que yo cuando sea grande quiero ser como ella. De verdad que sí, que la admiro mucho su asertividad, porque ella es muy asertiva. Yo trato de serlo, pero no llego al nivel de asertividad de ella. Entonces, yo la admiro mucho. Y tenemos profesionales muy bien capacitados en el hospital. Yo estoy en el área de psiquiatría, como les decía. ¿Ustedes cuentan psiquiatría, psicología? Sí, porque el departamento de psicología está distribuido en todo el hospital. Por ejemplo, yo presto servicios tanto en psiquiatría como en medicina interna. Correcto. Pero hay otros psicólogos que están en cardiología, hay otros que están, por ejemplo, que trabajan con el programa de consejería para pacientes VIH, por ejemplo, hay otros que están en oncología, hay otros que están en ortopedia, neurocirugía. La psicóloga de neurocirugía para mí ha sido mi maestra durante 20 años, o sea, son personas muy cálidas, son muy cálidas. Por ejemplo, la encargada de medicina interna es una persona que tan solo escucharla hablar, una doctora, le produce como esa paz, ese bienestar. Esa seguridad, que es lo que uno busca. Bueno, doctor, me hace seña que no hay tiempo para más. Lamentablemente, la semana próxima estaremos tratando el tema de la salud mental. Así que gracias una vez más y tiene un compromiso. Me comprometí en público. Ya, bueno, ustedes pues continúen. Ahora vamos a una pausa comercial. Ya regreso. Mucho más de nuestro espacio, Si Te Ves con Gilda Pichardo.